quisiera comenzar con esta frase del doctor Miguel Núñez, donde él dice que América Latina necesita un predicador, no que esté contando sueños y visiones, sino que sea un estudiante diligente de la palabra de Dios. Y es lo que necesitamos. Cuando nosotros evaluamos las iglesias, cuando nosotros evaluamos nuestras congregaciones, ¿qué es lo que necesita la gente? ¿Qué es lo que necesitan los congregantes? ¿Qué necesitan los creyentes? Bueno, que tengan pastores que estén preparados altamente en las Escrituras, que tengan pastores que sean calificados como estudiantes de la sana doctrina, de la sana palabra, y eso sea lo que transmita a la congregación. Yo quiero, antes de iniciar, comenzar con 4 tópicos importantes para tenerlos como una base. Primero, el medio ordenado por Dios para salvar, santificar y fortalecer a su iglesia es por medio de la predicación. Eso determina que si un medio de salvación, santificación y fortaleza de la iglesia es la predicación, entonces yo tengo que esmerarme cada día para presentar una predicación que esté adecuada con respecto a la salvación, la santificación de mi congregación. El segundo punto que quiero dejar como una base para nosotros en esta noche es: la verdad viene por medio de la predicación de la palabra. Muchas personas han transformado este púlpito o este lugar de predicación como un lugar de motivar a la gente. Y no está mal que usted motive a la gente, pero lo que no puede olvidar nunca un predicador es que el lugar de este lugar donde él se encuentra es para transmitir una verdad. Y no se trata de la verdad que yo interpreto, se trata de la verdad que Dios comunica. Entonces, cada vez que nosotros nos paremos a predicar en este lugar, tenemos que entender que estamos transmitiendo la verdad de Dios, que es la que salva y santifica al creyente que nos escucha cada domingo. El tercer punto que quiero dejar como una base con respecto a la predicación es que la predicación o nuestra predicación anima a los creyentes. ¿Usted cree eso? Algunos no se ven muy animados esta noche, pero la predicación anima y da esperanza a los creyentes. Algo que comparto con el pastor Getchenor, que siempre lo hablamos y decimos que cada domingo el predicador, el pastor, cuando se para en este púlpito, tiene que transmitir esperanza, tiene que transmitir motivación y palabras de aliento a un público que nos escucha y que está atravesando tal vez la misma crisis que estamos atravesando todos nosotros. Pero el predicador debe revestirse de la misericordia, de la gloria de Dios, pararse en este lugar y animar a otros que se encuentran desanimados. La cuarta cosa que quiero hablar con respecto a la predicación es que la predicación de la palabra es el elemento más importante del ministerio pastoral. Siempre olvidamos eso, pero lo más importante que tiene que hacer un pastor no es ser empresario, no es conocer la última palabra profética, pero sí tiene que ser un buen predicador. Dios nos va a pedir cuenta de cada mensaje que hemos transmitido. Y como vamos a darnos cuenta en toda la exposición que quiero hacerles, una de las cosas importantes es que cuando la Biblia habla, Dios habla. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Eso significa que yo tengo que esmerarme, tengo que ser un buen estudiante, alguien que diligentemente estudia la palabra de Dios para poder transmitir esa verdad. Eso va a significar, hermanos y hermanas que me escuchan en esta noche, de allí la importancia de la predicación y la calidad de la misma. Eso va a significar que después de esta noche usted se va a preguntar: cuando me toque dar un mensaje, cuando me toque dar una predicación, tengo que comunicar la verdad, tengo que hacerlo de manera efectiva y tengo que hacerlo diligentemente. Yo quiero hacer también una comparación entre lo que es la predicación especulativa y la predicación expositiva. Eso va a haber una comparación entre las dos predicaciones y usted va a sacar sus propias conclusiones. Lo primero que quiero determinar es que la predicación especulativa es una predicación que no es doctrinal. Tal vez esa predicación sea motivacional, pero nunca será doctrinal. He escuchado de muchos predicadores que pueden utilizar un versículo bíblico al inicio de su predicación, pero es como simplemente adornar o darle un toque bíblico para después desarrollar todo un mensaje de autoayuda el domingo en la mañana. Eso es una predicación especulativa, no es expositiva, y por supuesto, si es especulativa, no es doctrinal. Lo segundo que quiero decirles es que la predicación especulativa, no hace ningún tipo de demandas, solo propone, pero no reta al creyente a ser diferente. Y alguien dijo una vez que bueno cuando hay ese silencio,
porque ese silencio indica que estamos meditando, que estamos reflexionando en este quehacer teológico que tenemos en esta noche. Eso significa que la predicación especulativa no me exige, no me reta, no demanda que yo haga algo, sino sencillamente me siento, escucho y tomo lo que me conviene y lo que no lo dejo. No confronta al creyente, solo le propone y el creyente decide hacerlo o no. Eso es una predicación especulativa, no una predicación expositiva. La predicación especulativa no exige estudiar mucho. La predicación especulativa simplemente usted dice lo que cree, lo que piensa, lo que usted razona de algún versículo bíblico, a diferencia de la predicación expositiva. La predicación expositiva nos obliga a estudiar. La predicación especulativa, y usted lo está viendo ahí en sus láminas, exalta al hombre. Y mucha gente después que escucha una predicación especulativa dice, wow, qué unción tiene fulano. Yo quisiera tener la unción que tiene ese hermano. Pero no da ninguna opinión sobre Dios. La predicación es expositiva, te deja pensando y reflexionando qué me dijo Dios y cómo yo respondo a lo que Dios me dice. Mientras que la predicación especulativa simplemente exalta al hombre. La predicación especulativa no te exige estudiar, solo predica lo que creas e interpretes, le añades algunos testimonios sobrenaturales y listo. Algunos dirán, sí, pastor, eso es lo que vemos, sí, pastor, eso es lo que escuchamos, pero déjeme decirle que nosotros estamos llamados a hacer predicaciones expositivas, no especulativas. La predicación especulativa da lugar a la relatividad y esa es una lucha que tenemos todos los pastores en este tiempo. Hay mucha gente que se sienta el domingo en la mañana y dice, bueno, eso lo interpretó mi pastor de esa manera, pero a mí no me parece que sea de esa forma. Ese tipo de predicaciones da lugar a la relatividad en lo que Dios manda hacer. La relatividad y te deja pensar lo que quieras y aplicar lo que quieras. Para mí, para Luis Blanco, este humilde servidor, en mi opinión, la predicación o el chef o el predicador para mí es como un chef. Cada domingo un predicador prepara una alimentación completamente balanceada. Hace unos días conversaba con un estudiante de nuestro instituto y él me decía, pastor, yo predico pura gracia. Yo no predico condenación a nadie. Yo no obligo a las personas a que hagan esto o aquella cosa. Y yo le decía, estás cometiendo un error. Porque el predicador tiene que predicar toda una dieta, tiene que predicar una comida que esté completamente balanceada. El que necesite gracia, tomará de la gracia. El que necesite ser confrontado, tomará de la confrontación. El que necesite ser exhortado, también tomará de allí. Pero no podemos castigar a la iglesia con un solo tipo de comida, domingo tras domingo. Esta frase me gusta porque cuando usted lee esto, usted entiende que la predicación expositiva, en la predicación expositiva, el predicador es solo un administrador de lo que Dios dice. La predicación expositiva, el predicador es quien dice. En la expositiva, quien habla es Dios. En la especulativa es lo que dice el predicador. Nosotros estamos llamados a hablar y administrar lo que Dios dice a través de su santa palabra. Como les decía, para mí el predicador como tal tiene la imagen de un chef. Y ese chef es un término francés y significa jefe de cocina. Uno que estudia el arte culinario y cuyo propósito es cocinar. Ahora, yo pudiera preguntarles a ustedes, de los varones que estamos aquí, usted dirá, pero ¿por qué siempre los hombres? Pero los que estamos aquí, los varones que estamos aquí, ¿quiénes saben cocinar? Alguno de ustedes levantará su mano y me dirá, sí, pastor, yo sé cocinar. Así sea freír cualquier cosa, pero yo lo sé hacer. Si lo sabemos hacer, entonces ¿para qué necesitamos un chef? Bueno, hermano y hermana que me escucha, el chef es aquel que expresa todo el arte culinario de la cocina. De igual manera, así un buen predicador es aquel que expresa todo el arte contenido en la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Bueno, pastor, si yo sé cocinar, yo puedo preparar cualquier sermón. Sí, está bien, usted puede preparar cualquier sermón que usted quiera, pero nunca va a ser al nivel de un chef, porque el chef dedicó años de estudio, años
de atención para preparar los mejores platos. Y el predicador debe hacer eso cada domingo, cada martes o cada miércoles que se congregue con ustedes. El predicador expositivo es uno que prepara un sermón y que primero selecciona los mejores textos. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que tenemos acá una cocina, tenemos un sartén, y allí el predicador ese domingo en la mañana toma los mejores textos, evalúa los contextos históricos, ora al Señor y luego dedica hora tras horas a preparar el plato que va a ser degustado el domingo en la mañana. Muchos de nosotros tal vez hace como yo hago. Yo cuando quiero sorprender a mi esposa, yo voy a un tutorial de YouTube, veo cómo se prepara algún plato, paso por paso, se lo presento y después le digo, ¿qué te parece? Y era, bueno, tal vez le faltó esto, le faltó aquello, sí me gustó, no me gustó. Pero qué rico es cuando tú no tienes que predicar a través de un tutorial o a través del enlatado de otro, sino que toda la preparación te la da Dios a través del estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Como les decía, la predicación es positiva. El predicador solamente es un administrador de lo que Dios dice. Los predicadores de hoy no deberían predicar lo que ellos desean basados en opiniones o nociones. No se debe predicar desde nuestros temores o ilusiones. En palabras de MacArthur, él dice, el Espíritu Santo no pasó tantos años revelando el Antiguo y el Nuevo Testamento para que nosotros ahora, los predicadores contemporáneos, los despreciemos. Y es que muchas veces el Antiguo Testamento no es atractivo para mí, pastor. Es que el Nuevo Testamento es lo que se debe predicar. Toda la palabra es inspirada por Dios. No hay una parte que es más provechosa que otra. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y lo digo específicamente porque tengo personas y tuve estudiantes en nuestro instituto que ahora son judíos mesiánicos, donde desprecian todas las cartas de Pedro, de Juan, desprecian esas cartas. También tengo gente que yo los he considerado y los he llamado los de la supergracia, que desprecian todo el Antiguo Testamento y ahora lo novedoso es el Nuevo. Yo creo que el Espíritu Santo no tomó todos estos años, como dice MacArthur, sencillamente para inspirar cosas que a algunos les guste y a otros no les guste. La palabra toda es la palabra de Dios. ¿Por qué la predicación es positiva entonces? Amigos y hermanos, usted se preguntará, ¿por qué tenemos que predicar así? ¿Por qué, Pastor Luis, usted invierte un viernes en la noche de nuestro tiempo? Nos cobra también una entrada para hablarnos de una predicación expositiva. Porque la predicación expositiva hace en nuestras vidas oyentes expositivos. Y eso es importante que nosotros lo tengamos. Eso es importante en nuestra congregación. Algunos se preguntarán, pastor, hermano Luis o pastor Luis, ¿por qué yo tengo que predicar de esa manera? Por una sola razón. La Confesión de Westminster dice lo siguiente: el principal y más noble oficio o fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso va a significar que yo cada domingo cuando predico, mi mayor placer, mi mayor satisfacción es que Dios sea glorificado. En una predicación especulativa es glorificado el hombre. En una predicación expositiva, Dios es glorificado. Entonces nosotros estamos llamados a glorificar el nombre de Dios, no a glorificar nuestros nombres. Y es que podemos hacer una prueba. Usted va a cualquier canal de YouTube, usted puede ver cómo los hombres son aclamados, con qué palabra, qué revelación, qué iluminación tuvo este hombre. Pero ¿dónde están los comentarios que hablan de Dios? Dios me habló, para comprender la palabra de Dios, practicarla y enseñarla a los demás. Eso está en Esdras 7:10. Esdras dedicó su vida, como se lo dije, a estudiar, a practicar y enseñar la palabra de Dios. Esdras, por supuesto, no era un predicador especulativo, era un predicador expositivo. Spurgeon dijo lo siguiente, y déjeme buscarla aquí en la lámina. Sí, aquí está. Spurgeon dijo lo siguiente: las predicaciones deben contener una enseñanza real y su doctrina debe ser sólida, sustancial y abundante. Yo no quiero hacer un autoexamen en este momento, pero muchos de nosotros cuando escuchamos la frase de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decimos, Dios mío, ¿para qué dijo Charles Spurgeon eso? Charles Spurgeon nos da un dolor de cabeza terrible a nosotros,
al ver el contenido de sus predicaciones, a ver la sustancia de sus predicaciones. Y esas predicaciones nos continúan alimentando hasta el día de hoy. La predicación expositiva te libera de falsos maestros y falsas enseñanzas. En nuestra congregación, la buena instrucción hace reconocer a los falsos maestros. Por eso la palabra dice en 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículos 2 al 4, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 2 al 4. Eso significa, hermano, que muchas personas están ahora escuchando los domingos y los miércoles mitos. Y usted dirá, ¿y por qué esta conferencia no está como nosotros pensamos que debería estar? Bueno, porque aquí en estas conferencias no se habla de mitos. Aquí se habla de la palabra de Dios. Aquí no se viene a dar opiniones humanas, aquí se viene a defender la verdad de las Sagradas Escrituras. Y por eso tenemos la audiencia que tenemos. ¿Por qué a algunos no les gusta la predicación expositiva? Bueno, por una sencilla razón. Porque la predicación expositiva requiere de diligencia, disciplina y mucho trabajo duro. Es increíble cómo hombres que hablan y tildan de religiosos a otros, ellos mismos compran un libro, hacen doctrinas del libro y se convencen de que eso es lo que Dios está diciendo. Así ese libro vaya en sentido contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué es fácil y qué es sencillo para un predicador? Que nosotros vayamos a cualquiera de nuestras librerías, veamos algún libro que nos llame la atención, algún título, lo tomemos, digamos, bueno, este libro tiene 200, 300 páginas, de aquí tengo como unos 30, 40 sermones para predicar. Eso es sencillo, eso es fácil. Lo difícil es ser un estudiante diligente de la palabra de Dios. Su iglesia se va a aprender el libro de memoria, pero no va a haber ninguna transformación. Lo que va a haber es personas repitiendo y comprando el último libro del momento. Me pasó, hay un libro por allí en la ciudad y no quiero mencionarlo para no entrar en problemas con nadie. Y fui a una de las librerías de aquí de la ciudad y pregunté, ¿cuánto cuesta el famoso libro de unas profecías, unas cosas que hay por ahí? Los entendidos saben a qué me refiero. El libro era una barbaridad lo que costaba. Y me dijeron, cuesta tanto, pero no hay. A veces nos preguntamos, ¿y por qué Venezuela no cambia? Bueno, porque nosotros estamos haciendo predicaciones basadas en libros que ni siquiera están en nuestro contexto, pero que lo tomamos y como nos parece sobrenatural. Por ahí hay algo, que hay un aceleramiento sobrenatural. Yo estoy tratando todavía de entender qué es eso, no lo entiendo. Y algunos me dirán, bueno, pastor, pero es que usted necesita algo especial para que lo entienda. Sí, algo así. Pero yo creo que sí, hay mucha gente que puede predicar algo así no lo entienda. Mucha gente que puede predicar algo así no lo viva. Ese es el peligro de no ser un predicador expositivo, sino simplemente especulativo. En vez de buscar la voluntad de Dios y lo que Dios desea para predicar el domingo en la mañana, me voy a mi biblioteca y tomo cualquier libro que sea relevante y de ahí tomo la predicación que quiero dar el domingo. Un predicador serio en nuestro contexto venezolano, un predicador serio, no toma cualquier libro a la ligera, toma la palabra de Dios y pide en oración al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué necesita la iglesia que predique el domingo? John Stott dice lo siguiente, la predicación expositiva es una disciplina de lo más exacta, tal vez sea la razón de por qué es tan rara. La predicación expositiva es imposible sin un estudio sistemático de la palabra de Dios. Spurgeon dijo lo siguiente, y preste atención a esto. Comer de la misma alma de la Biblia hasta que finalmente llegues a hablar en un lenguaje bíblico y que tu espíritu tenga el sabor de las palabras del Señor, de modo que tu sangre sea biblina, y no es un error, y la misma esencia de la Biblia fluya en ti. Ahora nosotros, si nos encontramos un hermano por allí que nos hable de la Biblia constantemente, uno le dice, ay, pero qué religioso es este hermano.
Entonces, lamentablemente, que religioso era Spurgeon, porque Spurgeon estaba diciendo, hermano, cada vez que hables, consumes tanto de la palabra, que lo que hables, que lo que digas, que lo que transpires, sea la palabra de Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted vaya caminando y cada 2 segundos diga, el versículo bíblico dice tal cosa y la palabra de Dios dice tal cosa. Así tampoco se vive. Lo que le estoy diciendo es que la base de toda su existencia tiene que ser la palabra de Dios. No la especulación de cualquier hombre. Y hay gente que vive con estandartes y banderas con respecto a predicaciones o lemas de hombre, pero que no tienen como estandarte y como lema la palabra de Dios. Para culminar, la predicación expositiva es igual a avivamiento. ¡Wow! Esto va a ir a las naciones, hermanos, así que al menos alégrese. Yo creo, y todos los que estamos aquí estamos creyendo por un avivamiento en nuestra nación. Pero déjeme decirle que el avivamiento que nos plantea las Escrituras es un avivamiento bíblico, no un avivamiento emocional ni motivacional. Entonces yo puedo hablar de un avivamiento dentro de estas 4 paredes. Dice, hermano, claro que sí, estamos en avivamiento. Y voltea hacia su vecino y diga, sí, estamos en avivamiento. Y el que está al lado suyo, ya sea por obligación o por compromiso conmigo, se voltea y le dice, sí, estamos, y claro que sí, saltamos y brincamos aquí adentro. Pero el problema es cuando salimos de aquí. Yuhu. Luis, tú todo el tiempo con eso. Tú tienes que seguir la corriente de las cosas. No puedo. Porque el planteamiento que decía Luis y que yo quiero trabajar en esta noche, que hace Esdras, es un avivamiento bíblico. Es un avivamiento que provocó un cambio en esa generación y en la generación siguiente. Entonces yo les decía en la conferencia pasada, señores, que nosotros podemos a través de eventos impactar esta generación, pero a través de nuestro carácter impactar las futuras generaciones. Usted decide qué hacer. Yo puedo crear muchos eventos e impacto a la generación de ahora, pero solamente mi carácter, un carácter en Cristo, va a impactar a las futuras generaciones. Y eso fue lo que hizo Esdras. Esdras no hizo otra cosa sino eso. Si usted tiene su Biblia en su mano, que debería tenerla, porque estamos aquí en una conferencia precisamente donde estamos defendiendo las Escrituras. Nehemías 8:8. No tengo eso aquí. Nehemías 8:8. Nehemías 8:8 dice, cuando usted estudia todo el contexto de Nehemías en el capítulo 8, dice la Escritura que todo el pueblo se reunió como uno solo y pasaron desde la mañana hasta la tarde escuchando la palabra de Dios. Usted tiene 15 minutos escuchándome y está cansado. El pueblo de Israel pasó desde la mañana hasta la noche escuchando la palabra, como un solo hombre. Y en el versículo 8 específicamente dice, y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Aquí tenemos a nuestra hermana Francis Sánchez. Ella es profesora de inglés. Ella sabe, ella traduce al inglés. Y ella sabe lo difícil, y si no, corríjame, hermana, lo difícil que es estar leyendo algo y en el mismo momento, en la mente, traducirlo y darle la interpretación adecuada para que el público pueda entenderlo. Pastor, ¿y por qué Esdras hizo eso? Sencillo, porque Esdras le estaba hablando a un pueblo que venía de un cautiverio. Esdras le estaba hablando a un pueblo que estaba en crisis, y una crisis peor a la que nosotros estamos atravesando. Ahora yo me pregunto, ¿qué palabras tendría que dar Esdras en un momento tan difícil? ¿Sabe cuál? La palabra de Dios. Pastor, ¿y qué hago para levantarle el ánimo a la iglesia? Predica la palabra de Dios. Pastor, ¿y qué hago para levantar el ánimo de la nación y de Venezuela? No hay otra cosa, predica la palabra de Dios. Ahora, para que usted no piense que es que yo le estoy especulando sobre esto, vamos a la Biblia. Nehemías 8:8 dice, y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Uno de los grandes retos que tiene el predicador en este tiempo es traer la palabra del contexto, de ese contexto bíblico, traerlo a nuestro contexto. Eso lo hizo Esdras, allí, leyéndole al pueblo directamente. Traducía del hebreo al arameo, porque el pueblo vino hablando fue arameo.
Versículo 12, vaya rápidamente allí. Y todo el pueblo, ¿qué pasó después que Esdras leyó la ley? Todo el pueblo, ¿a qué se fue? A comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. Y ahí da la razón de por qué ellos se fueron a hacer una gran fiesta. Por eso les decía que una cosa es que yo hable de avivamiento aquí entre nosotros. Y lo mande que usted abrace y que brinque y que salte. Y que usted salga después de aquí triste y que no vaya a hacer fiesta. Esdras entendió que no es una charla motivacional, sino es la misma palabra la que produce el avivamiento en nuestras vidas. Si no, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y solamente la palabra y la palabra de Dios fue la que produjo vida y fiesta en nosotros. Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les había enseñado. ¿Cuál fue la clave del avivamiento? Comprender la palabra. Dígale a su vecino, ¿cuál es la clave del avivamiento en Venezuela entonces? Cuando esta sociedad, cuando la iglesia entienda la palabra, va a haber un avivamiento muy poderoso en nuestra nación. Estamos creyendo y por eso hacemos la Cumbre de Inerrancia Bíblica 2016. En las palabras de Kaiser para nuestro tiempo, dice, no es un secreto que la iglesia de Cristo no se halla en buena salud. En numerosos lugares del mundo ha comenzado a languidecer porque ha sido alimentada como la presente tendencia lo hace, con comida basura, con comida chatarra. Se ha servido toda clase de conservantes artificiales como consecuencia de la malnutrición bíblica y teológica ha afligido a la generación de relevo. Y yo estoy de acuerdo que nosotros impactemos y empoderemos a nuestra generación. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, lo apoyo y trabajo en eso. Pero ¿la estamos empoderando en qué? ¿En base a sueños, a revelaciones o en base a la palabra de Dios? Esdras determinó empoderar la generación de su tiempo y la de relevo a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos empoderar nuestras generaciones a través de la palabra de Dios. La predicación expositiva te hace un hombre y una mujer sólida en la fe. Una persona que no se mueve por circunstancias, sino por propósito. Ahorita todas las circunstancias que estamos atravesando como país nos llaman a movernos de un lado a otro, de un bando a otro. Pero solamente la palabra de Dios es la que va a determinar el propósito que tienes que tener en estos tiempos tan difíciles. Por eso, siempre que hablamos de la Cumbre de Inerrancia Bíblica, decimos, estamos haciendo historia. Eso me lleva a Lucas 6, 46, 47, donde el Señor dice, aquel hombre que escucha mi palabra y la pone por práctica, lo voy a comparar con uno que fue sabio, que fue sensato y construyó su casa sobre la roca. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra va a permitir que tú te mantengas sobre la roca en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Ya para culminar, la predicación expositiva y no especulativa es aquella que va a permitir que la persona sea sólida ante las dificultades. La predicación no consiste en un ejercicio de oratoria, hermanos queridos, sino en un elemento esencial para el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Y quiero cerrar con esto. No existe un mayor llamado, un llamado más grande que el que ser llamado a predicar la palabra de Dios. Cuando usted y yo entendamos eso, nos vamos a dar cuenta que el momento más importante y más sublime de nuestro ministerio es domingo tras domingo, es miércoles tras miércoles, cuando somos llamados a predicar la verdad de Dios, la que santifica, la que purifica y la que aviva a la iglesia y a la nación. Realmente los expositores fueron increíbles. Los temas creo que son los que en este tiempo la iglesia debe recuperar. Bien contento y agradecido de Dios de estar en este acto tan hermoso, un evento que
debe repetirse no solamente anual, sino todos los meses, porque hablar de la inerrancia de la Biblia es muy perentorio hacerlo para que la confusión que existe incluso en muchas denominaciones se aclare. Poder no solamente apreciar, sino poder discernir que estamos en el mejor tiempo donde podemos no solamente opinar, sino poder compartir, llevar este mensaje ¿a quién? Al mismo pueblo de Dios, que es el que lo necesita. Quiero también aprovechar la oportunidad para felicitar a mi amigo, mi hermano, el pastor Luis, y a cada uno de los participantes, ponentes que tuvo sus temas, de verdad que muy buenos cada uno. Y espero el año que viene poderlos apoyar en la próxima cumbre allá abajo en el estado Vargas. Dios les bendiga. Bueno, quiero agradecer a todos los que participaron en esta cumbre de Inerrancia Bíblica 2016 y el Ministerio de la Palabra basado en Hechos 6.4. Los exponentes, fue algo excelente, fue palabra de Dios que se ministró, donde hablamos sobre la centralidad de las Sagradas Escrituras, hoy vigente y siempre vigente en Venezuela. También quiero invitar para la próxima cumbre, año 2017, donde vamos a celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Las 5 solas de Martín Lutero la estará celebrando Venezuela, así que tú también tienes que formar parte de la historia de la que estamos escribiendo en nuestra nación. Te esperamos. Bendiciones.